a la diestra del trono de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora, te ruego una más especial, que te glorifiques, te bendecimos y te exaltamos, te ejecutamos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Como decía nuestra hermana, perdona nuestros pecados, nos faltan nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones. El escritor Isaías dice, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llagas somos curados y sanados. Hoy te alabamos, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que harás. Pero hoy también tienes el propósito de hablarnos esta mañana a cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Cuando vamos al libro de los Hebreos, anticipadamente encuentra el capítulo 11 sobre los héroes de la fe. Y el escritor de los Hebreos toma en cuenta hasta Samuel, hermano. Menciona a hombres y en el caso solamente menciona a dos mujeres en particular. Pero si yo le pusiera a presentar a quienes el escritor está dando testimonio, solamente encontramos por ahí, el primero es al Espíritu Santo cuando declara que por la fe fueron hechas y se constituyó el universo por parte de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo comienza abriendo el capítulo 11 del libro de los Hebreos como la palabra declarada por boca del mismo Señor, hermano, y por medio del Espíritu se crearon todas las cosas, las que subsisten y las que no estaban hechas fueron hechas por Él. Así da testimonio el apóstol. Y de ahí, hermano, llama la atención porque no pusieron a Adán y Eva, los primeros dos creados por Dios. Se brinca a Adán y Eva y pone el testimonio de Abel, que muere por la ofrenda que presentó delante de Dios. Y yo me he puesto a pensar por qué no está Adán y Eva como principio de la creación. El escritor se va a la muerte de Abel porque él ofrece una ofrenda que es agradable a Dios, y su hermano Caín lo mató por la ofrenda que ofrece y muere, hermano, por la fe en Dios, solamente por ofrecer una ofrenda que le agradaba a Dios. Luego por ahí encuentra a Enoc, que dice la escritura que caminó con Dios. Enoc, el hombre que agrada a Dios, hermano, y que no se menciona mucho de él. Y dice que fue traspuesto por Dios porque lo llevó Dios hacia el mismo cielo. En respuesta de que había agradado a Dios, se encuentra a Enoc. Luego encuentra a Noé, hermano, el hombre justo, que en medio de las circunstancias del pecado y todo lo que estaba sucediendo en el periodo antes del diluvio, sale un hombre justo y temeroso delante de Dios. Y el escritor lo pone ahí, hermano, como testimonio de aquel que creyó por fe que vendría un diluvio, y él hace un arca, hermano, por el mandato de Dios, la elabora, la construye por 120 años se llevó para hacer el arca, hermano, y después de ahí vino el diluvio. Y lo ponen también, hermano, como un héroe de la fe. Aparece Abraham, todos lo conocemos como el amigo de Dios, el hombre que determinó dejar tierra y parentela a ir, hermano, en pos. Yo siempre he dicho, y no le he predicado esto, el sueño por la fe que tuvo Abraham, de que Dios le dijo que le haría su familia con multitud de las estrellas del cielo y la arena del mar. Y hace unos días que estaba en la arena del mar, hermano, ahí hay una diferencia cuando está mojada y una diferencia cuando está seca. Yo me preguntaba de qué clase de fe le dijo Abraham sustentada sobre la arena del mar, si la que estaba mojada o la que estaba seca. La mojada la puede usted empuñar y tenerla aquí sin que se le caiga, pero la seca, cuando usted le mete las manos y la trata de sostener, hermano, se escurre por todos lados y le queda muy poquita la mano. Y entendí que Dios le dijo a Abraham que la arena, su multitud de fe que tendría Abraham, sería como la arena, hermano, que se escapa por las manos, la cual no la puede contar. Traspasaría el límite de la fe de Abraham. No sería una fe que estaría solamente basada en un concepto, sino más allá de lo que Abraham pensaba en la mente.
de lo que Dios le podía dar. Y quise abrir con los héroes de la fe para llegar al 12, porque cuando encuentra a Abraham, se encuentra por ahí mi hermano a Sara. El escritor dice que tuvo fe, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibe fuerza para concebir. Aquí no se está basando a que Saraí no le creyó a Dios, sino que Dios impuso fuerza. Mire, yo he oído que usted ora y dice: Señor, dame fuerzas, ayúdame, sosténme, sácame adelante. Saraí se rió cuando el Señor le dijo que le daría un hijo por medio del ángel antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y le dice que Saraí al año tendría un hijo, y que ella se ríe y dice: ay, yo siendo vieja voy a tener deleite con mi esposo y voy a tener un hijo, voy a dar a amamantar hijos. Sí se rió. Y aquí el escritor le está anticipando que Saraí recibió la fuerza para concebir, no para creer, sino para concebir. Por eso la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Está entendiendo? Lo que Dios le está diciendo al escritor y lo que le está transmitiendo a nosotros es que Saraí recibe de parte de Dios lo que ella no creía que podía tener, o lo que no podía recibir, y que era la fuerza para concebir. Y de ahí, hermano, podemos desglosar un montón de cosas, hermano, pero el testimonio de Saraí no me encanta mucho porque se rió. A mí me gusta más una historia que está entrada en la Biblia, que un día se la voy a predicar, que hay diferentes cualidades de Saraí, porque esta se ríe y Dios le tiene que dar fuerza para concebir. Pero después menciona, hermano, de Saraí se brinca el escritor y lo lleva, mi hermano, a otro claro panorama de Abraham. Se quita un tantito a Saraí de encima y pone por adelantado todo lo que sucede en la vida del hombre que creyó en lo que Dios haría con él, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se está refiriendo a Abraham, a su hijo también, hermano, conforme, así dice la escritura, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino murieron de lejos creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dio a entender que buscaban una patria mucho mejor, pues si hubieran estado pensando en aquello, no habrían ni siquiera salido. Se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, hermano, que fue multiplicado durante el periodo de la esclavitud en Egipto, y que fueron innumerables, pero dicen anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlo Dios de ellos, porque les preparaba una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofrece a Isaac. Tanto que Dios tuvo que llevar a Abraham a entender que la fe no se determinaba por los hechos, sino por lo que Dios ponía en el corazón de cada uno de ellos. Si usted le dice a Dios que le ponga fe, Dios le va a dar hechos a su corazón, decisiones que usted tiene que tomar como persona. Usted le dice a Dios: dame fe, aumentame la fe. Mientras más le pida a Dios que le dé o le aumente, más Dios va a probar su corazón para saber hasta dónde usted puede creer en Él. Y cuando Abraham, hermano, tiene que ofrecer al hijo, fue la prueba suprema de la fe en Abraham, porque Dios le dio el hijo. Así es que lo que Dios le da también se lo puede quitar, hermano, porque Dios se lo está otorgando, ¿sí o no? ¿Quién le dio el hijo a Abraham? Dios. ¿Y quién se lo estaba pidiendo? El mismo que se lo dio. Dios se lo estaba pidiendo. Así es que es nada de suyo. Yo no sé por qué creemos y nos hacemos posesión de lo que no es ni siquiera nuestro. Si Dios le dio la vida y se la quita, es de Él. Amén. Usted no tiene por qué exigirle a Dios que le alargue la vida. Si Dios se lo está determinando, agradezcamos a Dios que nos mandó este mundo. ¿Ya vio que nada es suyo? Dame a tu hijo, tu único hijo. Pero todavía le dice: dame a tu hijo. Pero quien se lo había dado era Dios, y entonces lo tiene que poner a prueba para saber si estaba dispuesto a ofrecer a su hijo
en el sacrificio. Dice la Escritura que ahí prueba la fe de Abraham, lleva a su hijo, y usted sabe la historia. Quedó, lo sacrificó, Dios puso ahí en mi hermano el cordero para el sacrificio. Y de ahí, hermanos, una analogía muy clara sobre el sacrificio de Jesús más adelante, pero Dios estaba poniendo a prueba la fe de un hombre llamado Abraham para saber hasta dónde podía determinar su confianza plena en él. Pero luego aparece un hombre llamado Jacob. Y cuando él está ya casi a la muerte, hermano, bendijo a sus hijos por fe. Él los bendice porque estaban en tierra extranjera y creyó lo que Dios le había prometido a Abraham y Isaac. Ahora la pregunta es, ¿sus hijos han creído en el Dios que usted cree? ¿Sus hijos creerán en ese Dios a quien Dios le ha mostrado a usted que es Dios? Jacob está bendiciendo a sus hijos. Jacob está pidiéndole a Dios que bendiga a sus descendencias porque él creyó en Dios. Pero ahora tendría que traspasar, mi hermano, el límite y el umbral de la muerte para creer que Dios podía bendecir a sus hijos. Y ahí vienen las profecías que se declaran sobre cada uno de los hijos de Jacob. Pero la pregunta es, ¿sus hijos seguirán creyendo en el mismo Dios que usted cree? ¿O usted va a morir en vano? Nadie dijo amén. Esto significa que le estoy hablando a la conciencia. Jacob creyó. Y al creer, Jacob dice la Escritura que bendijo a sus hijos antes de morir. Pero él creyó. Él no sabía que al morir iba a pasar con toda su dinastía. Pero por ahí, mi hermano, mire cómo se traspasa la fe con la confianza en alguien que cree. Aparece en escena en el libro de los Hebreos capítulo 11, aparece José como el que creyó que Dios sacaría al pueblo de Israel, hermano, y él dijo, cuando el Señor venga y os liberte, ustedes se van a llevar mis huesos y los van a ir a enterrar a donde está mi parentela. Este hombre creyó que aún muerto, él no se quedaría en Egipto, sino que lo llevarían a enterrar donde se encontraba su parentela. Eso es una fe que traspasaba hasta el umbral de la muerte. Él estaba creyendo que sus huesos no se quedarían ahí, que así como un día llegó a Egipto, mi hermano, Dios lo sacaría de Egipto, y aún sus propios huesos darían testimonio allá, en donde había aparecido Dios a Abraham, a donde Dios le había confirmado la fe a Isaac. Ahora Jacob había creído que el Señor regresaría al pueblo de Israel, hermano, a la tierra de Canaán, y Dios le permite a José checar sus huesos. Los llevaron, hermano, a enterrar a donde estaba su parentela. Esa es una fe. Amén. Cuando ustedes lo vayamos a enterrar, porque a lo mejor me toca a mí llevarlo a enterrar, no sé si vamos a creer que sus huesos llegarán a donde usted fue sacado por primera vez. Al menos digan amén. Digan, me van a regresar a la ciudad de Toluca ya, a donde hace frío, mándenme de nuevo para allá. ¿Para qué me entierran en Poza Rica, que hace mucho calor? Por la fe yo sé que voy a regresar a ver mi parentela. No, usted no cree, yo sí creo. Que me voy a ir a recorrer las tierras que estaban antes en mis ojos, delante de mis ojos. Volver a caminar en las calles de oro, el mar de cristal. Aleluya. Amén. José estaba creyendo. Amén. Pero aparece en escena esta mujer llamada Rahab. Cuando van a conquistar la tierra de Jericó, dice la Escritura que le empiezan a enviar los espías y entra Josué y Caleb y dan testimonio ante esta mujer, y ella estaba sabiendo conscientemente que Dios iba a tomar en posesión la tierra de Jericó, y ella creyó y supo que Dios estaba haciendo hechos poderosos y había destruido todos los reyes que se habían puesto en Israel para llegar a la tierra de Jericó. Y entonces ella, por la fe, hermano, creyó que Dios la salvaría a ella y a su familia, y tiende el cordón de grana o el color rojo, lo tiende por la ventana, lo deja caer, hermano, simbolizando que ella estaba creyendo en la salvación que le otorgaría, mi hermano, no solamente a aquel hombre llamado Josué, sino también, hermano, lo que Dios había determinado en la vida de Caleb para que esta mujer fuese salva. Por la fe, Rahab, dice la Escritura, que esta mujer, llamada comúnmente la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, y creyó que Dios podía salvarla ante la destrucción de Jericó. Y luego menciona a otros hombres, hermano, que están dentro de los héroes de la fe. Dice el escritor que no le alcanzaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak,
de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y cada uno de los profetas. Pero el escritor no se pone minuciosamente a hablar de ellos, sino que simple y sencillamente nos dice las palabras que le voy a leer y termino entrando al capítulo 12. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamparon bocas de leones, apagaron fuegos infructuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, deshicieron fuertes, así se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Agrega, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Nosotros fueron, que dice, atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de otras prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Usted viene bien vestido hoy, pero ellos estuvieron pobres. ¿Qué más? Angustiados, maltratados. Usted durmió cómodamente, ellos vivían maltratados, angustiados, pobres, de las cuales el mundo no era digno. Estaban, hermano, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Usted está esperando los 60 y más para recibir la bendición del gobierno, porque es del gobierno, no es de Dios. Aunque se enoje conmigo, pero no es de Dios, es del gobierno. Amén. No sé por qué se pusieron tan tristes, no sé si por qué hace fue calor. Y esto dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que el escritor está poniendo prácticamente, mi hermano, en evidencia la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que creyeron a Dios por fe. Pero luego abre el capítulo 12, no cambia del pensamiento, sino que ahora nos desafía a nosotros. Y la palabra por tanto significa que ahora le está poniendo atención al lector, al que está leyendo, al que está próximamente, mi hermano, a recibir el mensaje, y pone la palabra por tanto. Significa, es como si usted tuviera que ponerle atención detalladamente el por qué se escribió capítulo 11, porque el 12 es el que nos desafía a nosotros. ¿Qué vivimos, hermano? Hacer lo que ellos hicieron cuando estuvieron en vida. Quiere decir, hermano, que lo que ellos experimentaron no se asemeja a lo que usted ha experimentado. Se lo vuelvo a repetir, lo que ellos experimentaron no se asemeja a lo que ustedes experimentaron. Le voy a hablar tantito de uno que quiero entremeter aquí, que es Esteban. Si Esteban estuviera entre nosotros, dirían, no aguanta nada. Se lo vuelvo a repetir. Si Esteban estuviera con nosotros hoy en día, nos diría Esteban, y ustedes lamentan por poquito. Ya se están muriendo por poquito. En el capítulo del libro de los Hechos, hermanos, quise poner a Esteban porque podía haber puesto el ejemplo de Pedro, pero nadie es semejante a Esteban. Quise poner el ejemplo de este hombre por fe y para fe, porque dice la Escritura que ellos alcanzaron por la fe. Significa que ellos creyeron que iban a alcanzar algo mucho mejor por la fe, pero no lo poseyeron, hermano. Usted está pensando, algunos pensamos ver terminada nuestra casa, comprar el carro, que el hijo tenga el título de ser profesionista, esto, aquello y el otro, pero ellos no tenían eso en la mente. Cuando usted ve a Abraham pensando en la tierra ya constituida, una nación fuerte y poderosa, sino que Abraham decide salir y determinar su camino por fe,
Y aún Abraham no niega a Dios, sabiendo que él no alcanzaría a ver lo que Dios le había dicho. Abraham solamente caminó con un siervo y con un hijo que le nace, pero Abraham creyó que Dios le había dicho que le haría a su descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero Abraham no lo vio. Usted se va a morir y a lo mejor ni siquiera va a ver lo que usted está pensando. Si usted sigue pensando en lo terrenal, su vida quedará en lo terrenal. Y es más, ni hablaremos de usted cuando se muera. Pero si vemos a una mujer de fe que vivió creyendo en lo que Dios haría, que dependió de Dios a pesar de la pobreza, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, pero que la ve entregada y dedicada buscando a Dios a pesar de todo lo que vive y todo lo que experimenta, pero que no se queja de los lamentos que está pasando. Si no hubiera aparecido Jeremías lamentando, una cosa es que usted vea las lamentaciones de Jeremías, pero Jeremías está lamentando la condición de un pueblo. No se está lamentando él diciendo: Señor, ¿por qué me hiciste profeta ante una nación que se está alejando de ti y estoy viendo su destrucción? Y de paso a mí también me estás llevando en eso. Jeremías no se está lamentando de eso, sino que Jeremías está diciendo: Señor, soy parte de lo propio de una nación, soy parte de una circunstancia que una nación padeció, soy parte de un pueblo que se está alejando de ti, y en medio de eso, Señor, me estás preservando la vida. Yo ya no quería profetizar. Jeremías declara que él ya no quería profetizar ante una nación rebelde que se estaba alejando, pero dice la escritura: me sedujiste, te hiciste más fuerte que yo. Es decir, me impusiste la realidad de entender por qué me estabas poniendo en un tiempo tan complicado, a donde el pueblo tenía que saber que necesitaba oír tu voz. Y usted tiene que estar como Jeremías. A pesar de la condición en la que está, usted tiene que pararse en pie. Usted tiene que mostrar que cree en un Dios de poder, que no ha claudicado su fe, que si no la sana, sigue caminando, que si te bendice, camina, si no te bendice, camina, si te levanta, camina, si te deja postrar en cama, camina. Esa es la fe que tenemos que determinar como creyentes. No será nada más cuando te da como cuando no te da, cuando te bendice como cuando no te bendice. Tú tienes que poner la fe en Cristo, pero confiando que Él no te dejará ni te desamparará, sino que te llevará a Él cumplir el propósito que tiene contigo. Si Jeremías hubiera dicho: Señor, sácame de aquí, y sabe que Dios cuidó de Jeremías a pesar de la condición del pueblo, porque dice la escritura que no se lo llevaron cautivo. Ahí lo dejaron, hermano, entre los que sembraban las tierras. Y Dios, siendo bien con Jeremías, lo puso como capataz, como para cuidar al pueblo. Se imagina que Jeremías no se va cautivo y lo pone entre todos los que están trabajando en la tierra, y de repente Dios le habla a Jeremías. Y Jeremías estaba siendo prácticamente protegido por Dios. Qué tremendo es cuando Dios, hermano, determina a nosotros lo que quiere hacer con nosotros. Mientras nosotros sigamos viendo todo lo que nos pasa sin entender que alguien sufrió más que tú, que alguien padeció más que tú, que alguien por vez estuvo confiando, que alguien lo metieron en la cisterna vacía y que ni siquiera podías entender por qué la familia lo estaba haciendo, y el por qué de repente vienen y lo sacan y lo ponen ante una caravana de madianitas, lo venden y ahí se va, llega a una tierra extranjera sin conocer a nadie, sin saber que era parte de su familia, nadie de ellos lo conocía, lo ponen ante un lugar, lo condenan a una situación que él ni siquiera quiso experimentar ni supuesto ser participante, lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel llegan dos que siempre he dicho que se aprovecharon de José, aunque era parte de lo determinado de Dios. Les interpreta los sueños. Sale uno y se olvida de José hasta los 2 años, que se acuerda que alguien había interpretado el sueño. No importa el tiempo, pero tarde o temprano un día te va a ensaltar Dios. Amén. No esperes que te ensalte ahorita. No esperes que Dios diga: hoy es el momento en que vas a resplandecer. Él sabe cuándo te va a sacar adelante. Él sabe cuándo te va a poner en pie. Sale José y de repente al salir, hermano, interpreta el sueño del faraón, pero sale con una circunstancia adversa. Días de 7 años de gloria y días de 7 años de escasez. Mejor me hubiera quedado en la cárcel. ¿Me está entendiendo? Sale José, pero sale para servir. Si te sacó de lo que ya has experimentado, no te sacó para que llegues a casa cómodamente y digas: oh Señor, ya
necesitaba unas vacaciones para disfrutar. Después del proceso que pasé, Señor, gracias, Señor. No, Señor. No, señora. Te va a sacar de la cárcel porque tienes que ir a servir. Te va a sacar de la cárcel porque hay algo que tienes que cumplir. Y sale José, mi hermano. Profetiza el mensaje que viene, mi hermano. Nabucodonosor no podía dormir y da el mensaje. Y le dicen, ok, ¿qué mejor que este que tiene el espíritu de los dioses? Y lo coronan, hermano, segundo de Faraón. ¿Se imaginan? Nunca pensó José llegar a ser el segundo de Faraón, aunque Dios ya le había revelado los sueños. Pero José no sabía que un día iba a andar con la diadema, con el anillo, con la gargantilla esta tremenda de que tenía, mi hermano, el bastón de la autoridad. Mi hermano, iba a andar este hombre llamado José ante todo el territorio de Egipto, cosechando todo lo que vendría siendo la provisión para un pueblo después de 7 años de escasez. Si Dios te está dando en abundancia ahorita, hermano, aprovecha, porque el día que venga la escasez, te acordarás de José. Bueno, si es que tienes el corazón de José, la mente de José. Pero José se acordó de su familia. ¿Sí o no? Amén. José se acordó de su familia en el tiempo de crítico y desesperado. Aparece José proveyendo bendición a una familia que estaba en situación adversa. Esto es por fe, hermano. No te lo van a devolver. No crees que van a venir, te van a decir, ay, gracias tía, gracias tío, gracias hermana, gracias hermanito por ayudarme. No te lo van a regresar. El favor jamás te lo van a regresar. Si van a venir a tu casa y a tocar y te van a decir, oye, no tendrás algo que me puedas ayudar. De ti dependerá dar o no dar. Pero esto es por fe. No digas, voy a dar para que Dios me dé. Tú dalo y ya el Señor dependerá si te da o no te das. Amén. Pero tú no sabes que cuando estás en el lecho de la muerte, a lo mejor alguien va a cargar tu caja y alguien va a decir, pues no hay quien la cargara, aunque no me ve la hermana, pero yo me acuerdo que un día me ayudó. Ahora te están metiendo el hombro para cargarte. Amén. Ni cuenta te has dado que tú estás sembrando para la muerte. Gloria a Dios. Por eso cuando tenga la oportunidad de cargar los féretros, se nos pondrán los carros, porque un día me van a cargar a mí. Amén. Se van a pelear para cargarme. Esa es la fe que yo tengo. Aquí lo cargues, porque mientras yo cargo, alguien va a cargar por mí, ¿sí o no? Esto es fe, hermano. Esto es fe. El escritor de los Hebreos, hermano, para cerrar, dice que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestros. Hebreos 12 dice, por tanto, pongan atención, mediten bien, que si todos ellos vivieron por fe, experimentaron un montón de cosas, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, dice la Escritura que tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Quiere decir que no es uno, son muchos los que nos ven. Así como nosotros leímos la historia de cada uno de los héroes de la fe, pues así también nosotros tenemos alguien que sabe que usted es hermano. ¿Usted no sabe que hay alguien que usted sabe que es hermano o hermano? Que de repente por ahí para todo ora, ¿va? Bueno, si es que ora, Dios no sé si ora, pero llegó un hombre a un restaurante, le sirvieron, había como 8 acompañantes, todos le sirvieron y empezaron a comer, él los observó a todos, le llegó a él al final su platillo, se lo pusieron, inclinó el rostro, empezó a agradecer a Dios por la invitación de la comida que le habían hecho, se puso a orar y agradeció a Dios por los alimentos, los santificó, agradeciendo al Señor por esa gran bendición que había puesto en la mesa, y al final todo el mundo se le quedó mirando, dejaron de comer porque lo vieron, y de repente un hombre le dice, oye, ¿tú eres cristiano? Dijo, no soy cristiano, porque si fuera cristiano sería un seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, un hijo de Dios. Y le preguntaron, ¿tú qué eres? Yo creo en Dios. Y porque creo en Dios, dice, puedo orar que mis alimentos pueden ser santificados. Porque la Biblia dice que son santificados cuando nosotros hacemos una acción de gracias. Él no refirió el título de que si era cristiano. Él dijo, yo creo en Dios. Si yo le digo, usted es cristiano, me va a decir, yo soy cristiano. Él dijo, yo creo en Dios. Y el que cree en Dios, ¿qué dice la Escritura? Las cosas
de Dios hace, o las obras de Dios hace. ¿Por qué? Porque cree en Dios. No sé si me está entendiendo. Si usted dice que cree en Dios, hace las cosas que Dios nos dice que hagamos. Eso significa que cree en Dios. Y el hombre estaba haciendo lo que creía. Y eso fue lo que hizo Abraham al salir de su tierra, de su parentela. Creía en Dios. Eso fue lo que hizo Jacob cuando regresó, mi hermano, y bendijo a sus hijos antes de morir, porque creía en Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Mostrar que creía en Dios. ¿Y cómo? Aventó el cordón de rojo de grana afuera, lo aventó, mi hermano, por la ventana. Y eso estaba simbolizando que una mujer pecadora, prostituta, creía en los hechos poderosos de Dios. Cuando usted le pregunta quién es, usted dígale: yo creo en Dios. Porque las cosas que Dios manda que hace o que hagamos, esas son las que yo hago. Porque creo en Dios. El título nos deja menos a nosotros, hermano. Usted tiene alrededor un montón de testigos, en casa y fuera de casa. En donde quiera que usted vaya, la van a distinguir por la hermana. No por el título que usted profese dentro de la iglesia, sino por lo que usted es. ¿Se acuerda de Pedro y Juan? Dice la escritura que eran hombres de vulgo, sin letras, pero le reconocían que habían estado con Jesús. A Esteban dice que no podía, mi hermano, soportar la sabiduría que salía de la boca de Esteban y el espíritu con el que hablaba. Y ahí reconocieron que Esteban era un hijo de Dios, era un hombre lleno de Dios, un hombre que tenía el poder de Dios. Por eso hay mucha diferencia entre lo que la gente ve de nosotros y lo que Dios nos hace resplandecer ante los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿qué? A nuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué es lo que reflejamos? Depende de nuestra fe. Todavía ahora ahí por los alimentos, cuando usted se sienta con la gente y conversa, todavía inclina el rostro y le dice: Señor, gracias por esta bendición. O se le olvida que es creyente en Dios y come por vergüenza no orar, y mejor me los como, y aunque no sepan, pero la gente, ante la gente tal vez usted diga que nadie lo ve, pero hay unos ojos en el cielo, que Dios donde quiero estar. Y si se sentara al lado suyo le diría: hija, ¿por qué no oraste por los alimentos? ¿Te avergüenzas? ¿Te da pena que te vean orar por los alimentos que he puesto en la mesa? Ahí bendito, todo usted en silencio por. Ellos no se avergonzaron. Por la fe reventó el cordón y creyó que sería libertada. Y a lo mejor todos los que estaban alrededor dirían: y esa mujer está loca, ¿cómo es que está poniendo un cordón ahí? Pero ellos no sabían que iba a ser libertada, que iba a ser salva, ella y su familia, del juicio que venía para Jericó, de la destrucción de Jericó. Usted tiene que creer, aunque la tomen a loca. Usted ore ahí, diga: Señor, yo creo en ti. Sé que en medio de todo tú me vas a ayudar. Sé que en medio de todo me vas a sacar adelante. Aunque todos me vean, Señor, viniendo a la iglesia, haciendo un arca. Y aunque todos me digan: no, estás loco. ¿Cuándo has visto que va a llover como tú dices? No, yo creo que Dios va a traer un diluvio. Aunque tú no creas, yo sí puedo creer que Dios va a traer un juicio ante la tierra. Y aquel hombre siguió trabajando, siguió haciendo su labor, hermano, porque los testigos que estaban alrededor estaban viendo las acciones de Noé. Pero cuando vino el diluvio, que dice la escritura, se cerró la puerta. Cuando venga el diluvio, mi hermano, usted estará seguro y plenamente en el reino de los cielos. Amén. Aunque el que no creyó se quedó afuera. Amén. Sus hijos van a decir: mi mamá no estaba loca, mi mamá estaba plenamente segura de lo que estaba haciendo, por eso iba a la iglesia y por eso buscaba a Dios, y por eso ahí la veíamos hincada orando y clamando a alguien que no veía, pero que sí lo sentía. Amén. No están aquí, amados hermanos, no sé dónde se quedaron, pero cuando oramos a Dios, yo creo que Dios me escucha. Aunque tenemos una infinidad de nubes de testigos, dice la escritura: despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. El pecado siempre va a hacer lo posible por detenerte. El enemigo y la carne y el mundo hará todo lo posible para que tú no puedas seguir buscando a Dios. Más en estos días, hermanos, tropiezos. Va a haber tropiezos en todo el por mayor, pero usted eso no tiene que negar. Usted tiene que seguir avanzando hacia adelante.
Pecado siempre se va a oponer a que usted pueda seguir. Por algo entendí que no apareció Adán y Eva ahí, porque el pecado hizo que ellos perdieran el huerto del Edén. Pero cuando llegó Abel, hermano, voy a cerrar así, cuando llegó Abel, preparó su ofrenda. Cuando a usted le digan, vamos a apoyar, vamos a servir, usted prepare por fe. Señor, tal vez es lo poquito que me queda. Mañana yo no sé si tú me vas a proveer, Señor, o no. Pero mira, Señor, probablemente me toque ayuno o no. Pero usted prepare lo que Dios le ha determinado hacer en su mente y en su corazón. Porque Abel le preparó la ofrenda, mi hermano. Dice la Escritura que hubo un envidioso por ahí llamado Caín, que le dio coraje, que le dio envidia, que le dio odio, porque su hermano estaba preparando su ofrenda para el Señor. Cierro, y cuando llega el momento en que presenta su ofrenda, le llegó un olor grato y fragante al Señor, de una persona disponible, de una persona que no estaba viendo su entorno, sino que estaba viendo al invisible, estaba viendo a quien le estaba ofreciendo su ofrenda, a quien estaba creyendo, a quien le estaba dedicando lo mejor de lo mejor. Y dice la Escritura que cuando su hermano recibe la noticia que no fue agradable su ofrenda, lo andan en el campo, y viene la Escritura y dice que lo mata. Hermano, no permitas que los demás maten tus deseos de poder dar lo mejor de lo mejor al Señor, porque va a haber gente que siempre va a querer impedir que tú hagas lo mejor para el Señor. Tú dale a Dios lo que ha nacido en tu corazón, ser excelente lo que le tienes que dar, pero usted nunca omita que va a haber alguien como Caín que va a querer destruir su vida espiritual para que usted le pueda agradar a Dios. Hay Caínes en la iglesia, sí, hermanos. Hay Caínes fuera de la iglesia, sí, aquellos que les gusta matar, robar y destruir. Pero hay Abeles que todavía ofrecen su vida en sacrificio al Señor para agradarle a Él y no para agradar al hombre. Ay, Señor, no están aquí este día, hermano, no sé dónde están. A lo mejor su mente está pensando en la playa. Los días de vacaciones, la familia que va a venir a visitarnos, despójate del peso del pecado que te asedia. Si este hombre llamado Abel le hubiera hecho caso, hubiera hecho o visto lo que su hermano Caín tramaba, a lo mejor no hubiera ofrecido lo mejor de lo mejor. Dejemos de ver a los Caínes, hermano, a nuestro entorno. Deje ver al hermano que no viene, no se preocupe porque no viene. Usted venga, busque, acérquese, agrade a aquel que lo ha llamado para que usted le pueda servir. Corre con paciencia la carrera que tiene por delante. Mi amado hermano, no se trata de correr en el sentido de que el que corre más rápido llega más pronto, no, hermano. El escritor a los Hebreos dice que corramos con paciencia. ¿Qué significa? La que te hace avanzar. No la paciencia en el sentido de ser mansito y tranquilito, no, sino de aquella que te hace determinar algo continuo hasta que lo alcances. La paciencia que te hace entender que tienes que ser constante en tu búsqueda con Dios. Mi hermano, sea paciente allí. Busque a Dios por las mañanas, por las noches. Lea su Biblia. Acérquese a los cultos. Evangelice si tiene que evangelizar. Visite si tiene que visitar. Pero usted no corra y no diga voy a hacer lo que no hice ayer, porque se va a caer, se va a tropezar. Hágalo con paciencia. Determine su objetivo, alcanzar el reino de los cielos, y esto solamente lo hace el Señor en nosotros y por nosotros. La paciencia que te ayuda a determinar, a creer de que un día podrán ser salvos los tuyos. No se desespere por el que no quiere buscar a Dios. Usted debe ser paciente. Si el Señor dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que tiene que ser paciente ahí, es decir, determinante en lo que quiere alcanzar. Si él no quiere, usted siga buscando. Es que mi esposo no quiere, pues usted siga buscando, mi hermano. Ese va a perder el reino de los cielos, pero usted conquiste el reino de los cielos. Yo ya no me preocupo por el que no quiere, porque no sabe el que va a perder. Me preocupo porque yo no quiero perder el reino de los cielos. Todas las mañanas cuando leo la Biblia me acuerdo de la Nueva Jerusalén y digo, Señor, este es el objetivo, alcanzar en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, tenemos que correr con paciencia determinante a alcanzar, mi hermano, la meta que el Señor nos ha llamado. Al final, el escritor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Jesús hubiera dicho, ¿para qué voy a morir por todos estos?
no lo hubiera hecho. ¿Sabe que los que mataron a Jesús fueron los religiosos? A ver si es que usted se ha puesto a pensar, pero hay que terminar ahí. Bueno, voy contra los religiosos. También voy contra los hermanos caínes, ¿verdad? Y también le pegué a aquellos que son los envidiosos cuando nos ven servir al Señor. Pero ahora quiero terminar así con los religiosos. Dígale al que está al lado, te hablo a ti. ¿Qué es un religioso? Fariseos, saduceos, los celotes que en aquel entonces estaban los herodianos, los escribas y los publicanos. Y todos esos religiosos, mi hermano, cuando llega Jesús empezó a hacer obras y le empezaron a atribuir las obras a Satanás. Por Beelzebú fue el Beelzebú. En el día de reposo sana a un hermano, sana a un hombre de la mano seca. Y luego le dice, a ver, ¿es lícito sanar en el día de reposo, sí o no? Bueno, si tu asno se va al pozo, ¿no lo sacarías? No, porque es día de reposo, no lo sacarías, porque dice el día de reposo no tienes que hacer ninguna obra. No lo sacarías por amor, es decir, lo tienes que sacar, no lo puedes dejar morir ahí. Y viene y le extiende la mano, dice, a ver, extiende la mano, y el hombre la tenía seca, así que no tenía vida en la mano. Viene Jesús y lo sana en el día de reposo y le empezaron a juzgar que Jesús hacía obras en el día de reposo. Es como aquel que te dice, ¿y usted por qué constantemente va a la iglesia? ¿Por qué no se cansa de tanto estar en la iglesia? Es el religioso que no le gusta que hagas obras en el día de reposo. Usted como aquel que de repente cuando llega al templo y empieza a ver cambios en el templo, y hay hermanos religiosos que son los que, algunos se oponen a los cambios, y otros son los que quieren que haga cambios en la iglesia. Y ahí es donde entran los legalistas, que quieren que todo sea santo, 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 santo. Y están los contrarios, que se necesita hacer cambios, porque si no, entonces Dios no está aquí. Entonces, ¿hacemos cambios o no hacemos cambios? Un día llega y de repente por ahí dice, va entrando Jesús a la ciudad de Jerusalén, pero estaban los que cobraban los impuestos, iban a entrar y de repente, papá, no puedes entrar si no pagas el impuesto. Y Jesús, estando en la tierra, le dijo a Pedro una cosa, agarra la caña, aviéntala, cae abajo, saca un pececito, le abre la boca, le saca un denario y le dice a Pedro, ¿cuál es la descripción que tienes ahí? No, pues César, bueno, pues dale a César lo que es de César. Y todavía nos seguimos preguntando qué darle a Dios lo que es de Dios. Yo le quiero preguntar cuántas cosas Dios le ha dado y no le dice, ¿qué tienes que dar? Pero Jesús nos estaba dando una clara muestra que Dios no lo puede omitir en tu vida, hermano, siervo así, a Dios no lo puedes omitir. Jamás vas a omitir a Dios en la vida. Porque Jesús mismo nos estaba dando una clara muestra de que Él estaba haciendo en la tierra lo que Dios le había pedido hacer en el cielo. Hacer su voluntad. Y tú no puedes omitir a Dios aquí en la tierra. Aquí tienes que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así es que tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque a Dios le ha placido en el cielo que su voluntad se haga en la tierra. A César lo de César, hermano. ¿Me está entendiendo? Muchas veces le agradamos a César, pero no agradamos a Dios. Ese es el gran problema. Pero José no agradó más a Egipto que a Dios, sino que Josué fue congruente tanto en Egipto y no se avergüenza, termino, no se avergonzó de su familia, sino le dijo a José le dijo al faraón, sabes, han venido mi familia, mis hermanos en la fe, han venido mi familia de sangre, ha venido por ahí mis hermanos, los que me vendieron, los que hicieron, pero sabes qué, una cosa te puedo decir, ellos a pesar de lo que hicieron, no dejan de ser mis hermanos.
Y él agradó tanto a Faraón como agradó también a Dios, porque Dios le agradó que este hombre no se avergonzara de sus hermanos. A veces ves a un hermano en la calle y no te agrada verlo, o a veces mi hermano como le haces y como que el desaire y no lo quiere saludar, o a veces como que, ay, viene el hermano y me va a saludar y tengo días que no me ve en la iglesia y me vaya a decir, Dios le bendiga, hermano, no le hemos visto en la iglesia, no ha asistido, y como que le va a dar pena que le diga eso, ¿no? Acabo de subir un taxi hace unos días atrás, de repente me vi alguien por ahí y me dijo, ¿cómo estás? Hágame tierra porque me está saludando. No, hermano. Me volteé así despacito y me le quedé mirando y le digo, ¿cómo me reconociste? Ah, sí, su voz es irreconocible. Por Face es irreconocible. Por WhatsApp es irreconocible. Por en vivo es irreconocible. Y de lejos usted se encuentra donde quiera. Así es que no dudé de decirle hermano. Y el chofer que venía al lado se nos quedó mirando así como dijo, ¿ustedes son hermanos? Le digo, sí, somos hermanos en la fe, pero no de sangre. Y me dijo, yo también soy hermano. Dios les bendiga. Gracias por servirme en el taxi. Me siento entre hermanos. No puedes imitar a los hermanos, hermano. Donde quiera que tú vayas, la voluntad de Dios seguirá estando en el cielo como en la tierra. A Dios lo de Dios, a César lo de César. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros ojos están puestos en Jesús y tienen que estar puestos en Jesús. Pero aún lo que en tu mirada está puesto en Jesús, recuerda, hermano, que sigues estando en la tierra y tienes que identificarte porque haces la voluntad de aquel que te proveyó la vida. No puedes omitir que tienes que hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amén. No puedes omitirla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos por fe para Él y para Él. Que nos sostengamos creyendo en el invisible. Que a pesar de las desavenencias yo tengo que seguir confiando en Él. A pesar de las adversidades no tengo que negar que Jesús está conmigo. Porque no lo puedes omitir que Jesús está contigo. Porque Él es el que te provee y te bendice cuando tú lo necesitas. Aunque Dios no se va a aparecer a través de tu esposo, voy a decir, hija, te estoy proveyendo lo que me pediste. Él está proveyendo por medio de una persona común lo que tú necesitas. Antes de pedirle al esposo, pídele primero al Señor. Dile, Señor, provee mi bendición. Dame tu bendición. Señor, dice tu palabra que si te pido yo voy a recibir. Señor, no sé cuál sea el medio que tú me vayas a enviar, pero Señor, bendíceme porque quiero cumplir, quiero agradar, quiero bendecir, quiero hacer tu voluntad. Y vea que si Dios no va a hacer su voluntad sobre usted. Pero estamos pidiendo mal, hermano. A quien estamos mandando a salir a trabajar es al esposo. Y a veces no le pedimos a Dios que bendiga al esposo. Dígale, Señor, mi esposo se va a ir a buscar trabajo. Provéele una bendición para el sustento de la casa. Provéele la bendición que necesitamos. Tenemos deudas que pagar. Tenemos muchas cosas por encima que cumplir. Señor, pero ayúdanos a hacer tu voluntad. Recuerda, Señor, que un día se tenían que pagar los tributos a la entrada. Pero recuerda, Señor, que tú proveíste para pagar el tributo. Y mire que Dios no se va a equivocar cuando nos dirigimos a Él primero. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Esteban, póngase de pie. Siendo apedreado, él omitió las pedradas. Esteban siendo martirizado, Esteban no dijo, Señor, ¿por qué me están aventando pedradas a mí? ¿Por qué me pusiste a mí aquí, Señor, en esta escena? Y a mí me encanta la escena de Esteban, porque Esteban no lo ve quejarse de ninguna de las pedradas que recibió. No ha habido los hermanos que se quejan porque los critican. Pero esto no se asemeja a una pedrada como la de Esteban, hermano. Estaba siendo apedreado, hermano, martirizado. Había dado testimonio de Jesús ante aquellos religiosos de su tiempo, porque le levantaron, hermano, blasfemas o calumnias o falso testimonio. Y cuando él empieza a predicar o dar el mensaje, si usted lo lee, dice la Escritura que crujían sus dientes, se enojaban porque Esteban estaba hablando por medio del Espíritu de Dios por su boca. Pero eso llevó a que lo apedrearan, hermano. A veces en tu propia familia o fuera de tu familia va a haber alguien que tú no le vas a caer bien porque profesas a Cristo. Porque no vas a ir, mi hermano, a la carrera de los judíos por ahí.
o porque no vas a cumplir con las ciertas demandas que van a venir en estos días. Pero eso no te va a negar de que Cristo sigue siendo Dios en tu vida. Esteban recibió las pedradas, pero dice la Escritura que cuando estaba siendo martirizado levantó los ojos al cielo. Y me encanta la escena porque ahí cumple la palabra. Los salmos se cumplieron, las profecías se cumplieron. Y dice la Escritura que pone la mirada hacia el cielo. Usted tiene que poner la mirada en el cielo mientras las pedradas le están siendo golpeadas. Ponga la mirada en el cielo. Aunque el pecado le está bestiando, ponga la mirada en el cielo. Aunque la enfermedad le esté martirizando, ponga la mirada en el cielo. Aunque la crisis económica le esté golpeando su casa, ponga la mirada en el cielo. Aunque la mundo no esté llegando a su entorno, ponga la mirada en el cielo. Aunque los religiosos lo estén juzgando, ponga la mirada en el cielo. Aunque otros le estén criticando, juzgando, condenando, no hay que poner la mirada en el cielo. Y Esteban puso la mirada en el cielo y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Amén. Aleluya. Qué tremendo ver a un hombre que no tenía la mirada aquí, en el mundo, aquí, en lo natural, sino que estaba poniendo la mirada en lo celestial. Su mirada, mi hermano, sigue que seguir siendo puesta en Jesús. En medio de todo lo que ven, en medio de lo que usted experimente, su mirada puesta en Jesús, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Jesús, hermano, fue exhibido ahí para que todos los que miraran creyeran en Él y fueran salvos por medio de Él, porque ante Él se doblará toda rodilla y confesará que Él es el Señor. Antes que todas las cosas, nuestra vida tiene que rendirse a los pies de Jesús, porque Él experimentó lo propio: vituperios, cárcel, blasfemias, azotes, golpes, maltratos, pero Jesús enmudeció su boca y no proferió palabra en contra de todos ellos, sino que al contrario le dijo: Señor Padre, perdónanos. Amén. Aleluya. Y Jesús nos dejó un claro ejemplo de que se puede vivir por fe y podemos, mi hermano, permanecer en Él por la fe. Levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, yo tengo que soportar todo lo que venga en mi vida. Ayúdame a comprender que todo lo que pasa en mi vida, Señor, tiene siempre un motivo, Padre, que es rendirme ante ti. Levanta tus manos y dile: Señor, ahora comprendo que todos los que están ahí, como los héroes de la fe, Señor, todos experimentaron una vida de fe. No recibieron, Señor, tal vez lo prometido. No recibieron tal vez, Señor, lo que ellos esperaban, porque ellos lo vivieron por la fe. Hoy, hermana, estás experimentando muchas circunstancias que pueden pasar a tu vida, pero eso no se asemeja a lo que ellos experimentaron. Pero hoy te está diciendo el Señor: por lo tanto, alrededor tuyo hay muchas personas que saben que tú crees en Dios. Ellos no quieren decir que eres hermano, que eres hija de Dios. Ellos quieren ver que tanta está puesta tu confianza en aquel que un día te redimió del pecado. Ellos quieren ver